¿Sabes distinguir el complemento directo del complemento indirecto? Se parecen mucho, ¿verdad? Pero no lo tienes claro. Te lo explico. Bienvenido al Club de los Errores y prepárate porque comenzamos. Primera pauta. Le preguntamos qué o a quién al verbo. Entonces, o no lleva preposición o lleva la preposición a. Única y exclusivamente la preposición a, siempre y cuando se refiera a personas o seres animados. Otra característica, se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Veamos un ejemplo. Carlos leerá un libro. El verbo es leerá. Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que leerá Carlos? La respuesta. Un libro. Complemento directo. En la siguiente oración, este complemento directo, libro, está sustituido por el pronombre lo, que va lógicamente delante del verbo. Otra característica, se puede pasar a pasiva. Esto es fundamental. Seguimos con el mismo ejemplo de Carlos leerá un libro. Hemos dicho que el libro es el complemento directo. Al pasarlo a pasiva, el complemento directo, un libro, pasa a ser el sujeto paciente de la oración en pasiva. Aquí tenemos el verbo en voz pasiva. Vamos a ver ahora una característica que no es muy habitual. Es que puede haber dos complementos directos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el complemento directo, sintagma nominal o preposicional, vaya delante del verbo. Si no va delante del verbo, no puede duplicar con un pronombre. El complemento indirecto le preguntamos ¿a quién? Al verbo. Y entonces ahora vosotros diréis, pero si antes nos has dicho que a quién era una pregunta de complemento directo. Sí, pero sirve tanto para complemento directo como para complemento indirecto. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Muy fácil. Para distinguirlo, la única solución que hay es pasarlo a pasiva, porque el complemento indirecto no se puede pasar a pasiva y el directo sí. Si el complemento indirecto, la pregunta es solo a quién, lógicamente la única preposición que admite es a. El complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres le o les. Esto a mí particularmente no me gusta mucho porque puede dar problemas. Porque le o les en algunas ocasiones también puede ser complemento directo sin caer en el leísmo. Esto de sustituirlo no es exacto al 100%, tenedlo muy en cuenta. Y la última pauta es que sí que nos encontramos con dos complementos indirectos en una misma oración. Es bastante frecuente. Vamos a ver unos ejemplos. La policía atrapó al ladrón en la calle. El verbo es atrapó. Vamos a preguntar. ¿A quién atrapó la policía? Al ladrón. Complemento directo. ¿Cómo sabemos que es directo y no es indirecto? Vamos a pasar la pasiva. El ladrón fue atrapado por la policía. Se puede. Entonces, complemento directo. Otro ejemplo. A mí me ha comprado mi tía una camiseta. El verbo es ha comprado. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que ha comprado mi tía? Una camiseta. Complemento directo. ¿A quién ha comprado una camiseta? A mí. Complemento indirecto. Y aquí tenemos un me que también es complemento indirecto. Duplica con muchísima frecuencia. La comida la he preparado yo. El verbo es he preparado. Preguntemos al verbo. ¿Qué es lo que he preparado yo? La comida. En este caso la comida va delante del verbo. Entonces duplica con el otro pronombre la. ¿Nos va quedando claro? La última oración. Pedro dio comida al gato ayer. Verbo es dar. ¿Qué es lo que dio Pedro? Comida. Complemento directo. ¿A quién dio comida? Al gato. Complemento indirecto. ¿Veis? No es especialmente difícil si seguís las pautas que os he dado. Suscribíos a mi canal y ya sabéis, ¡corre la voz!